momento voy a presentar el ejercicio. Me indican si ven mi pantalla. Sí, señora. Señora. Listo, perfecto. Entonces Un poquito más grande, profe. voy a ¿Será que ampliarla. tengo miopía? Voy a ampliarla acá. Miopía, una topa completa. Bueno, muchachos, entonces ahora sí nos vamos con la parte numérica. Y vamos a explicar el procedimiento. Bueno, algunos de los pasos que vamos a hacer es parecido al anterior, pero tiene ya unas modificaciones, ¿listo? Tiene algunas modificaciones que vamos a trabajar. Bueno, para este ejercicio número 2, que es de costos y presupuestos, vamos a continuar con el tema de los elementos del costo, del trabajo de costo estándar, que son elementos que hemos venido trabajando, ¿cierto? Para que los desarrollemos a través de este ejercicio. Entonces, este ejercicio comienza o inicia con un caso empresarial. La empresa se llama Choco Company, la cual produce una barra de chocolate denominada Me Gusta. El chocolate se produce en Costa Rica y es exportado a Estados Unidos. Nos dice que en fecha reciente la empresa adoptó los siguientes estándares para una barra de chocolate de 5 onzas. Entonces yo les decía en la clase anterior que uno debe costear por unidad. Profe, quisiera que interrumpo, lo siento. ¿Sí? Es que en el ejercicio número 2, por ahí, yo no sé, había otro ejercicio número 2 donde tú cambiaste los datos, ya no eran 6 pies, sino 7 pies, y realmente ese fue el que hicimos en el grupo, y decía ejercicio número 2. ¿Cómo así? No te entendí. A ver, nuevamente. El ejercicio número 1, estábamos hablando de pies, ¿cierto? Donde era Berton, Manufacturing, tiene la siguiente hoja, y eran 6 pies por 5. El ejercicio número 2, donde estaban los datos pues ya modificados, y decía ejercicio número 2, era la misma Berton, pero ya no hablaba de 6 pies, sino de 5. Y cambiaba los temas de costos no estándar, sino costos reales. No, a ver, voy a clarificar ahí, para que de pronto, porque estás de pronto confundida en algo. Voy a recordar que es el concepto de costo estándar y costo real. Nosotros en todos los ejercicios que vamos a trabajar siempre con costo estándar y costo real. El costo estándar es el costo que yo estimo a futuro, ¿sí? A futuro. ¿Cómo hago ese costo estándar? Entonces yo les decía a ustedes... Sí, profe, a lo que me refiero es que ese no fue el ejercicio número 2 que hicimos. Solo te estaba dando datos. Pero el número 2 que hicimos dentro del material que compartiste decía ejercicio número 2 y estaba el mismo ejercicio número 1, pero con otros datos ya modificados. Sí, correcto. Este ejercicio que vamos a ver 2 es diferente al ejercicio 2 que ustedes hicieron, que era el mismo ejercicio 1, pero con nuevos valores, correcto. Es que ya estábamos asustados porque yo dije, ¿cómo así? ¿Qué es esto? ¿Nos quedó mal? No, este es otro ejercicio, este es otro que trae unos elementos distintos, ¿sí? Elementos para conceptualizar, ¿listo? En costos. Pero es diferente, es un ejercicio distinto, ¿vale? Profe, qué pena. ¿Y está grabando la clase para que nos comparta el video como la clase pasada? Sí, yo lo estoy grabando en este momento. Sí, claro, muchachos. Gracias. Bueno, entonces vamos ahora sí a irnos a este ejercicio que se llama ejercicio número 2, empresa que produce una barra de chocolate específica. Yo les decía a ustedes en la clase anterior, siempre que costeamos por unidad, ¿sí? Hay gente que costea de una vez, compra tanta cantidad de productos, tanta cantidad de materiales y costea sobre eso. Nunca, ese es el mayor error de generar un costo, hacerlo por cantidades grandes, siempre se hace por unidad. En este caso vamos a trabajar el costo estándar de una barra de chocolate. Aquí doy las especificaciones. Y es una barra de chocolate de 5 onzas. Ese es el producto que vamos a generarle el costo estándar. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a comenzar. Los materiales directos que se requieren para esa barra de chocolate de 5 onzas son 5.5 onzas, cuyo valor de onza es de 0.06 pesos. ¿Listo? Entonces, al hacer la operación
que nuevamente recurro a ustedes para que vayamos haciendo el ejercicio. 5.5 onzas a 0.06 onza nos da ¿cuánto en total? 0,33. Exacto, entonces aquí empezamos a verificar que estos materiales que nos dan para esta barra de chocolate de 5 onzas, entonces vale este valor. Los materiales que se necesitan son las 5.5 onzas a ese valor. Vamos con mano de obra directa. Pregunta, ¿qué es la mano de obra directa? El tiempo, profe, de los trabajadores. El valor que se le paga a los trabajadores, ¿cierto? Mano de obra. Valor de nómina, podríamos decir. ¿Listo? Mano directa que se le paga a los trabajadores que hacen el producto o servicio. Correcto, muy bien. Entonces se llama mano de obra directa porque son los que directamente desarrollan el producto o servicio. Bueno, en este caso, esta mano de obra que tenemos acá es de 0.05 horas a 2 pesos la hora, ¿cierto? A 2 pesos la hora. Entonces, al hacer la operación, ¿cuánto nos da esta operación? 0.05 por 2. 10. Entonces, 0.10. 0.10, correcto, ¿cierto? 0,10. Correcto, exacto. Vamos a volver un momentico por acá. Listo. Entonces seguimos. Listo. Bueno, muchachos, ustedes se acuerdan que yo les había dado unos datos. Cuando trabajamos materiales directos más mano de obra, les decía que eran ¿qué? Y aquí lo vemos. Costo de primo estándar. El costo primo estándar, ¿cierto? Era la sumatoria de materiales directos y mano de obra directa, ¿cierto? Entonces aquí la sumatoria de estos dos es el costo primo estándar. Esa es la diferencia como del ejercicio anterior, porque en el ejercicio anterior tomamos el costo de producción, ¿cierto? O sea, el total que era ya materiales, más mano de obra, más costos indirectos. En este caso solo estamos sumando materiales directos más mano de obra directa, ¿listo? Y él nos dice que el costo primo estándar, la sumatoria es ¿cuánto? 0.43. 0.43. Entonces ya tenemos el costo estándar para esta barra de chocolate de 5 onzas. Bueno, entonces aquí nos comentan, ¿sí? Que es en esta segunda parte que tenemos aquí resaltada, la resalté, nos dice: durante la primera semana de operaciones, la empresa experimentó. Un segundo, vamos aquí a mirar, por favor, me devuelvo otra vez. En esta primera parte nos va a decir lo real. Entonces, en esa primera semana de operaciones, ¿cuántas barras fueron producidas? 150.000 barras, ¿cierto? Si estos son en una semana, ¿cuántas podría ser? ¿Cuántas se produjeron en un día? A ver, hagamos una conversión de barras. ¿Cuántas barras se produjeron por día? 25, profe, 25.000. 25.000, ¿cierto? ¿Cómo es la operación? 150.000 dividido en 6 días, los días de la semana. Bueno, entonces, ¿en cuántos días la dividiste? En 6, profe, hasta el día sábado. No. Aunque pues el sábado no sé. Tocan 7. O sea, 21.428 dividido en 7. En 7, muchachos. Bueno, también es importante decirles que en contabilidad los días comerciales en mes son 30 y los días semanales son 7. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Bueno, Profe, ¿será que puedes silenciar el micrófono de Hammer, porfis? a ver. Bueno, listo. Ok. Profe, qué pena. Comerciales se cuenta. En contabilidad, ¿me lo podría repetir? Es que no alcanzo a escuchar porque había como una interferencia.
Ah, ok. Bueno, entonces sabemos que ustedes siempre van a encontrar que un mes puede tener 30 días, 31 días, o el mes bisiesto que tiene los 28 días, ¿cierto? Perdón, 29 días, ¿cierto? Entonces, a nivel comercial y de nómina y contable, nosotros decimos siempre que un mes siempre va a tener 30 días, siempre. Y una semana siempre va a tener 7 días, ¿vale? Semana de 7 días, mes de 30 días, ¿vale? Y año de 365 días, ¿listo? Eso para que lo tengamos en cuenta a nivel de cómo generamos un estándar también de días y contados en semana, mes y año, ¿listo? Bueno, entonces ahí vamos. Decimos que barras producidas fueron de 150.000. Y nos dice que las onzas de materiales directos comprados fueron 855.000 onzas. Entonces, aquí lo que estamos haciendo en esta conversión, ¿sí? Nos dice que onzas de materiales directos comprados fueron de 855.000 onzas a 0.055. O sea, este fue el valor por onza, 0.055. Pregunta, para que nos dé este valor de 47.025, ¿qué operación hicimos acá? Multiplicación, profe. ¿Multiplicación? Bueno, revisen a ver, ¿listo? Pero no me da, profe, a mí me dio 46,750. 46.750, bueno, listo. Sí, profe, es multiplicación. No, profe, para que nos dé esos valores nos toca hacer una división del Bueno. 0.55 dividido por 855.000. Bueno, entonces revisen si es división, ¿listo? Los invito a que revisemos. Profe, yo lo multipliqué y me dio ese valor. Bueno, a ver, revisemos a ver cuál sería la operación. Entonces recuerden, son 855.000 onzas que se nos fueron No para... votan por división. Mentira. Entonces, ¿cómo? En división. ¿En división? Sí, es división, sí. Multiplicación, Es profe. una regla de 3. No, es una multiplicación. No, es una división. Es una división entre las onzas y Ajá. Multiplicación. Chicos, una multiplicación. Hagamos la operación y no Eso. supongamos. Sí, 0,055. A mí ya me dio la multiplicación, profe. 55 con 5,5 onzas, ¿no? bueno, díganme cómo hicieron la operación. Cuéntenme cómo hicieron la operación para que les diga. Multiplicamos 855.000 onzas por 0.55 y a mí me dio. Y da 47,025. Y así es como Julie. ¿Vale? ¿Cómo lo hiciste, Julie? Dice 855 multiplicado por 0,055 y da 47,025. Ajá, listo, muy bien. Entonces, a ver, entonces aquí nos está diciendo que las onzas de materiales directos comprados, o sea, en total las onzas que tuvimos que comprar para todas las barras que hicimos fue 855.000 onzas, ¿cierto? Y cada onza, o sea, unidad, vale 0.055. Es decir, que el total de onzas que compramos nos costaron 47.025, ¿listo? Este valor 0.055 es el valor por cada onza. Por eso es que hay que multiplicar, ¿listo? Eso es importante, tomar este valor y multiplicarlo por 0.55, como lo dijeron algunas compañeras o compañeros. Profe, tengo una duda. Sí. Sí lo corroboré, tienen razón, es multiplicación. Como que yo es división porque en el ejercicio 1 y 2 sales con división. Correcto, correcto. Entonces, quería saber, cuando cambia la forma de medida del ejercicio
cambia la forma de sacar ese resultado, Sí. porque pues uno toma como la regla de Sí. hacer la división. Correcto. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta que en este ejercicio cambió? Que en este ejercicio nos dieron fue el valor unidad onza. Y en el anterior nos dieron fue el valor total, acá, ¿sí? Y nosotros hallábamos era el valor de unidad, que se acuerdan que decía cada uno. Ustedes se acuerdan aquí decía cada uno. En este caso, hallamos en el rojo aparece el valor total, ¿listo? Y el unitario es este. Que los otros dos sí los saqué fue por medio de la división. Gracias, Correcto. compañeros, hasta luego. Bueno, y entonces vamos a mirar el siguiente, dice que no hay inventario inicial ni final de materiales directos, ¿cierto? No hubieron, ese es un dato importante, no existieron ni inventarios iniciales, ni quedó nada al final, o sea, no quedó nada al final de inventario, es decir, no había nada en la bodega, pero tampoco quedó nada al final porque de pronto todo se vendió, listo, todo salió. Bueno, ahora, siguiente dato. Dice que de mano de obra, para hacer todos los productos, los 150.000 barras, se fueron 7.800 horas a 2.25. ¿Listo? ¿Qué operación se está utilizando acá para que me den el valor? Multiplicación, 7 multiplicación. 25. Bueno, perfecto, es multiplicación. ¿Y entonces qué nos quiere decir esa operación? ¿Qué son 2.25? Pregunta, ¿qué son 2.25? El precio por hora, profe. El precio por hora, correcto, unitario, ¿cierto? Una Eso, hora. una hora. En el anterior nos daban como el valor total de las horas, en este caso es valor hora, ¿cierto? Es decir, que los 17.550 ya es el valor total de las horas, ¿cierto? El valor total. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, en este momento nos cambia como el ejercicio. Es en que ya nos dan el valor unitario y hallamos el valor total, ¿cierto? Nos dan el valor unitario y hallamos el valor total. Listo. Entonces, hasta ahí cómo vamos, muchachos. Bien, profe. Bueno, entonces vamos a seguir. Nos vamos ahora sí con las preguntas, ¿sí? Recuerden que estos son datos que nos dan, ¿sí? A nivel de costos, nos dan estos datos. Recuerden que esta primera parte son los costos estándar y que esta segunda parte es lo real, o sea, lo que realmente sucedió, ¿vale? Ahora, en el caso de las preguntas, entonces en el primer punto dice, calcular las variaciones en precio y en consumo de los materiales directos, ¿cierto? Entonces recuerden aquí que hay materiales directos estándar, están aquí en esta parte, y los materiales reales están aquí en este ítem, ¿cierto? En esta partecita. Bueno, eso teniendo en cuenta. En el segundo punto nos piden calcular la variación en tarifa y la variación en eficiencia de la mano de obra directa. Entonces, mano de obra directa se encuentra en este ítem y mano de obra directa, a nivel de costo estándar, y mano de obra directa real se encuentra en este ítem. ¿Listo? Ahora nos dice, efectuar los asientos, eso no lo hicimos la clase anterior, ¿cierto? En este tema vamos a hacer pregunta, ustedes, ¿cómo les fue? No sé si alcanzaron a ver contabilidad, ¿cómo les fue en contabilidad? Vamos a ver, algún dato muy, muy sencillo de contabilidad, pero quisiera preguntarles si alcanzaron a hacer algún registro contable. En esa parte se refiere a las cuentas T. Correcto, Sí. correctamente. Entonces, ¿qué vamos a ver en este tema de hoy? Adicional a estos análisis que están en el punto 1 y 2, vamos a mirar cómo se registran los valores, ¿listo? Entonces ya ahorita, pues tranquilos, digamos que no se me van a asustar tampoco, si no se acuerdan o no, de pronto no recuerdan bien cómo es el registro, en este momento pues no se preocupen porque yo les voy a explicar, ¿listo? Tranquilos, tampoco se me vayan a asustar por el tema, ¿listo? Bueno, entonces muchachos, ahí ya sabemos que son las 3 preguntas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A desarrollar la solución del ejercicio. Nuevamente ustedes se dan cuenta que algo que hicimos en los ejercicios anteriores, el ejercicio 1 y 2, el ejercicio 1
explicado y el 2 que fue ya con valores nuevos, había una tarjeta estándar, ¿cierto? Que es nuevamente la que tenemos acá, que se llama tarjeta de costo estándar para una unidad de producto, ¿cierto? Entonces, los datos son los mismos. Recuerden que los elementos del costo son 3. Muchachos, pregunta, ¿cuáles son los elementos del costo? Materia prima, mano de obra, costo primo unitario. Ok, perfecto. Entonces ahí están los elementos del costo. Entonces, vamos a mirar acá, materia prima. Vamos a irnos aquí arriba, ¿cierto? Materia prima del costo estándar, porque recuerden que nosotros siempre tomamos esta primera parte para hacer nuestra tarjeta. Entonces, nosotros empezamos, materia prima, o sea, materiales directos, es la misma. No, profe, pero esos no son los elementos del costo porque el costo primo unitario es el resultado de la suma de materia prima y mano de obra. Ok, bueno, listo. Los Una elementos compañera. serían materia prima, mano de obra directa y costos indirectos, ¿no? Ajá, muy bien. Entonces, aquí solamente estamos trabajando con ¿cuántos elementos? Con dos, materia prima y mano de obra. Correcto, solo estamos trabajando 2 elementos, muy bien. Aquí no estamos trabajando con costos indirectos de fabricación, sino solamente los 2 que son el costo primo unitario, ¿sí? O sea, el costo primo, mejor dicho, ¿cierto? Estos 2 son el costo primo, pero no estamos trabajando con costos indirectos de fabricación. O sea que aquí, los elementos del costo, estamos trabajando con solamente estos 2, ¿listo? Que son los mismos 2 que nos dan acá, ¿cierto? Los 2 que nos dan acá. Bueno, chicos, entonces, empecemos. Aquí nos dice que la cantidad que ustedes ven acá, ¿cierto? Aquí está la cantidad, son 5.5 onzas, ¿cierto? 5.5 onzas. ¿A cómo? El valor unitario 0,06. 0,06. ¿Para un valor total de cuánto? De 0,36. Correcto, es prácticamente este dato, lo pasamos acá, porque es el costo estándar unitario. Ahora, siguiente dato que nos dan, mano de obra directa, ¿cierto? Lo tenemos acá, mano de obra directa. Entonces nos dice, cantidad 0.05 horas, ¿cierto? De mano de obra, que es el valor que vamos a pagar por horas. Y nos dice que vale 2 pesos unidad, ¿cierto? 2 pesos. ¿Cuánto nos da eso? 0,10. Entonces sabemos que el costo primo unitario es la suma de estos dos, de materia prima y de mano de obra directa, es decir, que nos da ¿cuánto? 0,43. 0.43. ¿Estamos de acuerdo con la tarjeta de costo? Sí, señora. Sí, Listo. señora. Vale, ahí vamos. Ya hicimos nuestra tarjeta de costo estándar para una unidad de producto, analizando el costo primo unitario, ¿vale? Recuerden que aquí estamos analizando el costo primo unitario. Bueno, vamos ahora sí a efectuar la solución del primer punto que ustedes encuentren acá. Dice, calcular las variaciones en precio y en consumo para los materiales directos. ¿Listo? Entonces, al igual que el ejercicio anterior, también nos piden dos fórmulas, 1 y 2. La primera fórmula que ustedes ven acá, voy a hacer de igual forma, les voy a quitar estos resaltados para irla desarrollando en el proceso. Entonces voy a quitarla y en la medida en que vayamos desarrollándola, ya la vamos a marcar. Listo. Entonces vamos a empezar con la primera parte que dice calcular variaciones en precio, porque después nos dice que calcule las variaciones en consumo de los materiales directos. Vamos a ver primero la variación en precio. Bueno, ustedes me van a ayudar a desarrollar según las fórmulas. Entonces me dice que las variaciones de precio de materia prima, recuerden que materia prima en costos se escribe como MP, materia prima, ¿listo? Nos dice que la variación de precios de materia prima se desarrolla con el precio estándar menos el precio real, ¿cierto? Unitario, recuerden que estos dos precios van a ser unitarios, ¿listo? Precio estándar unitario menos precio real unitario por la cantidad real utilizada, ¿listo? Entonces, aquí ya tenemos unos valores, pero vamos a revisar. En primer lugar, este precio estándar, que es de materia prima 0.06
de dónde viene. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde viene ese punto 0,6? Del precio unitario de la materia prima. Del precio unitario de la materia prima. Exacto, entonces el precio estándar unitario, y estamos hablando de materia prima, entonces él se encuentra acá, en esta casilla, que es de precio unitario. Entonces ese es el 0,06 que viene del ejercicio. Entonces nos dice que a ese valor le reste, aquí dice menos, el precio real. Entonces aquí, ¿de dónde tomamos el precio real? Unitario. El valor unitario de materiales, profe. El valor unitario, entonces, de materiales, acá dice, de materiales, ¿cierto? El 0,055, ¿cierto? 0,055. Aquí no lo dieron. 0,055 de materiales, ¿cierto? Y aquí nos dice que por la cantidad real utilizada, ¿listo? Que son 855.000. ¿Cuáles son esos Los materiales directos. Los reales, materiales ¿no? directos reales, muy bien, que están en la sección de los reales, que es toda esta sección. Entonces aquí están los materiales directos, ¿cierto? Reales que están acá y que aquí no los dieron, ¿cierto? Materiales directos reales, 855.000. Entonces aquí ya los pasamos a la fórmula, ¿cierto? Bueno, muchachos, tarea para ustedes. Hacer la operación y decirme por qué, esto sí lo hicimos en la clase pasada, por qué es favorable o desfavorable. En este caso, ustedes me van a decir si les da el valor y si les da favorable o desfavorable. Sí, profe, da favorable. Bueno, Da favorable. da favorable. Favorable quiere decir que dio ¿qué? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Bueno, Negativo. Y el favorable negativo. Dio negativo. Dio negativo. Positivo. dio positivo, ¿cierto? Positivo. Ajá. Bueno, Favorable. es favorable, positivo. Bueno, pregunta, ¿por qué da positivo? Profe, porque quiere decir que los costos estándar estuvieron previstos de buena manera y los costos reales fueron menores a los que se previeron en los estándares. Bueno, muy bien. Entonces, el tema de ser positivo o negativo viene de acá, esta operación, ¿cierto? Aquí, digamos que el costo estándar yo lo proyecté por encima de lo real. Y por eso quería que viéramos el ejercicio de los costos que pasó en el Hotel Bacatá. Fue desfavorable porque ellos no fueron por encima de lo que realmente sucedió. Cuando eso pasa es un sobrecosto, ¿cierto? Cuando va por encima del costo de lo que yo presupuesté a lo que fue real, entonces eso se llama un sobrecosto, ¿cierto? O sea, lo real fue mayor a lo presupuestado. En este caso no. En este caso no fuimos por encima de lo presupuestado, por eso es favorable. ¿Listo? Nos da positivo y en este caso fue favorable. ¿Listo? Favorable de 4.775 de favorabilidad. ¿Listo? Bueno, pregunta, ¿ahí cómo vamos? ¿Entendimos el procedimiento y lo que nos quiso decir este primer ítem? Sí, profe. Sí, señora. Bueno, entonces ya hicimos esta primera parte, que es la variación de precio, ¿cierto? La variación de precios que hubo del estándar y del real. Pero vamos a mirar la variación de cantidad, ahora de cantidad, según la cantidad que nosotros habíamos previsto y la cantidad real que sucedió. ¿Listo? Entonces, eso puede pasar también en la obra que vimos. Puede ser que nosotros la cantidad que preveíamos fue menor a que la cantidad que realmente se fue para construir, ya sea el edificio, ya sea para construir la línea de Transmilenio que estamos haciendo, ya sea para construir el metro, ya sea para construir el Regiotran, ya sea para construir cualquier cosa o de pronto si es para otro tipo de costos, lo que nosotros preveímos, ¿cierto? En este caso nos va a indicar. Bueno, ¿cuál es la fórmula? Entonces dice, para la cantidad de materia prima que vamos a utilizar, nos dice cantidad aplicada menos la cantidad real por el precio estándar del producto unitario. ¿Listo? Entonces, materia prima,
aquí nos dice que 825.000 es la cantidad aplicada. Bueno, aquí sí viene un Sí, análisis. pero sí está bien. ¿Cómo? Sí está bien la cantidad. Sí. Pregunta de dónde vienen estos 825.000. Profe, de los materiales directos por la producción real. Entonces, de los materiales directos por la producción real. Explícanos qué multiplicaste o qué hiciste. Ahora lo borré por hacer la otra. Estoy avanzando. Bueno, entonces recuerden que nos da 825.000. La compañera nos dice que es una multiplicación. Entonces, recuerden que cuando uno va a hacer Por costos, 150.000. entonces, ¿cómo? Por 150.000. Sí. Y los materiales directos son 5.5 onzas Vale, por entonces, unidad, ¿no? entonces, ¿qué operación hiciste? 5.5 lo multipliqué por Ujú. 150.000 Ajá, ok. y Listo. me dio 825.000. Y a Bueno. eso le resté la cantidad real de materiales directos. Ok, entonces lo que hizo nuestra compañera, entonces todavía estamos hablando de materiales directos, ¿cierto? Sí, Estamos hablando de cantidad, ¿cierto? Entonces, ella lo que hizo fue, tomó las 5.5 onzas, la multiplicó por el valor total, de la producción, 150.000, que eso nos da, si todos verificamos, nos va a dar los 825.000 que vemos acá, ¿cierto? Los 825.000 que vemos acá. Y menos, dice, menos la cantidad real, o sea, la de cantidad materiales real directos. de materiales directos que ya sabemos que se encuentra acá, muy bien, materiales Ajá. directos, Y eso lo 850.000. multipliqué por el precio estándar de materiales directos. Y eso lo multiplicaste por el precio correcto unitario estándar de materiales directos o materia prima. Muy bien, exacto. Bueno, no sé si cómo vamos ahí, muchachos, en esa operación y en esa fórmula. Bien, sí, señora. ¿Listo? ¿Vamos bien? Bueno, listo. Entonces, muchachos, ahora la pregunta es, esta operación nos da este valor. ¿Qué representa? O sea, nos da negativo, positivo y ¿qué representa? Ahí sí da negativo, desfavorable. Negativo, desfavorable. Negativo, desfavorable. Exacto, en relación con la cantidad que nosotros habíamos proyectado y la cantidad real que se utilizó, en este caso fue desfavorable. Pero ¿cómo vemos la relación hasta el momento de los dos resultados? Vamos favorables hasta el momento, sí, allá desfavorable. Este Exacto. análisis de costo de Tiende a materia prima. tiende la favorabilidad en cuanto al resultado del costo, ¿cierto? Bueno, listo, pero pues en este caso fue desfavorable, pero en este caso, digamos que la relación de resultado fue de 4.275 favorable, ¿cierto? Pues podemos decir que la cantidad es mayor favorable a la desfavorable hasta el momento, ¿no? Listo, entonces ya vamos con el desarrollo del primer punto. ¿Ahí alguien tiene alguna pregunta? ¿No hay preguntas, muchachos? No, profe, vamos bien. Bueno, listo. Recuerden que preguntando se llegó a Roma. Sí, profe, eso que dice 30.000. Ah, bueno, yo quería que me preguntaran esto. Perfecto. O sea, siempre hay que ser muy curiosos, ¿no? Los niños siempre preguntan todo. Entonces, muchachos, a mí me gusta que pregunten. Por eso dejé esta cantidad acá para que de pronto alguien dijera, bueno, ¿y eso qué hace ahí? Entonces, ahorita, esta cantidad, bueno, en primer lugar, ¿de dónde creen que viene esta cantidad? De la resta de 825.000 menos 855.000. Es una diferencia entre estas dos cantidades, ¿cierto? En este me dice 825.000 y en este, ¿cierto? Esta es la cantidad aplicada, es decir, estándar, y la cantidad real, una diferencia de 30.000, correcto. Esta cantidad de diferencia la vamos a utilizar en unos puntos que van adelante, ¿listo? Que vienen ya después. Entonces yo dejo este valor acá porque lo vamos a tener que utilizar en una siguiente actividad
digamos, como respuesta a una pregunta que tenemos que hacer. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a continuar con el segundo punto. En el segundo punto, vamos a devolvernos al segundo punto. Nos dice acá calcular la variación en tarifa y la variación en eficiencia, pero de mano de obra directa. ¿Listo? Ya no es con materiales directos, sino con mano de obra directa. Para este caso, entonces, muchachos, vamos a irnos a este ítem. Vamos a hacer la primera parte, que es variación en tarifa de mano de obra directa, MO, que significa mano de obra. La fórmula, muchachos, ¿cuál es? Tarifa estándar menos tarifa real por las horas reales trabajadas. Bueno, entonces... Profe, ahí sería mano de obra directa estándar menos valor unitario de mano de obra directa por el valor de mano de obra directa. Ahí sería, ¿cómo me repites nuevamente? Mano de obra directa estándar. Ajá. Entonces, no sé, para que vaya subiendo o no. Ah, ok. ¿De dónde viene? Exacto. Entonces acá, mano de obra, ¿cierto? Directa Tomaríamos, estándar, sí. exacto, que son los dos. Menos el valor unitario de mano de obra directa. Que está acá, ¿cierto? Aquí en esta parte. En este Sí. ítem, ¿no? Aquí viene. Unitario, ¿cierto? Aquí. 2.25. 2.25. Entonces de ahí se toman los valores. Tomamos el estándar de mano de obra y el real de mano de obra, ¿cierto? Que sucedió. Entonces Sí. aquí están los ítems, ¿cierto? Y los valores que nosotros trabajamos. Están 2 pesos menos 2.25 y tú dices que las horas reales trabajadas, ¿cierto? De Valor 7.000. unitario, mano de obra directa por, y bueno, ya lo último de la fórmula, mano de obra directa. Exacto, entonces aquí está el valor de horas totales, ¿cierto? De 7.800 de mano de obra directa, ¿cierto? Esos son los que tomamos acá en el valor, ¿cierto? Esos son los que multiplicamos acá. Bueno, muchachos, de este valor, ¿tienen alguna pregunta? ¿Estos valores les queda alguna duda? Ahí vamos bien. Vamos bien, profe. Bien. Bueno, listo. Entonces, de igual forma, como lo venimos trabajando, ustedes hacen la operación y me cuentan sobre este resultado. Profe, Da negativo favorable, pero sigue siendo favorable. no, ya va desfavorable. Ah, no, desfavorable. Hay dos. Ya va desfavorable todo el ejercicio. Hasta ahí. Hasta el momento, hasta ahí. entonces, del ejercicio, ustedes me dicen que ya... ¿Sí? ¿Seguro? ¿Ya se va desfavorable o sigue siendo favorable? Sí, ya va desfavorable. Bueno, revisen, ¿no? Aquí tenemos 1.800, aquí 1.950, serían 2.000, serían... Listo. Ok, muchachos, ¿y estamos de acuerdo que nos da en este ejercicio desfavorable? ¿En este? Sí, señora, negativo, desfavorable. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó en Profe, esta? varió la mano de obra directa de acuerdo a la que se proyectó en el costo estándar con el valor real que se pagó. Exacto, ¿cierto? El valor real fue mayor en el tema de la parte unitaria, ¿cierto? Fue mayor al costo estándar que habíamos proyectado, ¿cierto? Bueno, entonces, muchachos, bueno, ahí vamos con la mitad del segundo punto. La mitad del segundo punto. Vamos a mirar ahora del segundo punto la variación de eficiencia, ¿cierto? Donde medimos la eficiencia de mano de obra directa y nos dice que la fórmula es horas aplicadas menos horas reales por tarifa estándar. Bueno, entonces, a ver, vamos a hacer esta primera parte que es, ¿de dónde vienen estos 7.500 que son las horas aplicadas? Profe, A para ver. sacar la hora aplicada, debemos coger la mano de obra estándar por la producción real nuevamente, que son 150.000 pesos. Entonces, Ok. la mano de obra sería 0.05 horas por 150.000 Bueno, para saber la hora aplicada. listo. Entonces nuestra compañera nos está diciendo que para este ejercicio tomemos 0.05 horas, ¿cierto? 0.05 horas y lo multipliquemos por la producción total, que son 150.000 barras, ¿cierto?
Entonces, bueno, a mí siempre me gusta que ustedes verifiquen porque yo siempre diré, ¿a quién se le caen los edificios? A quien no hace las cuentas, ¿sí? Siempre va a pasar eso, al que no mide y al que no hace las cuentas, se le caen los edificios. Entonces, siempre hay que hacer la operación, ¿vale? Para estar seguros. Entonces, pues, compañeros, digamos que un ejercicio bien interesante y bien importante es, ustedes no coman entero, hagan bien las cuentas, ¿vale? Revisen a ver si nos da el valor que estamos buscando. ¿Listo? Sí, profe. 7 a 7.500. Listo. Entonces, 7.500 si nos da allí al hacer la operación y verificar, aquí está el valor, ¿cierto? 7.500. Muy bien. Esas serían las horas aplicadas. Y las horas reales son 7.800. Profe, para seguir, menos la mano de obra directa real. ¿Cómo? Dime. Para seguir, ya sacamos el tema de hora aplicada, entonces lo restamos con mano de obra directa real. Exactamente, listo, perfecto. Entonces, la mano de obra directa real, ¿cierto? Entonces, lo multiplicamos por mano de obra directa real, que son 7.800, ¿cierto? Bueno, ¿y eso lo multiplicamos por cuánto? Y eso lo multiplicamos, maestra, por la tarifa estándar. Ok, y eso lo multiplicamos por la tarifa estándar. Bueno, listo. Entonces, aquí, ¿cuánto nos da? 600, profe. 600, ¿cierto? 600 sería el valor. En este caso, ¿nos dio qué? ¿Favorable? Negativo, desfavorable. Estamos siendo desfavorables en el ejercicio, profe. Exactamente. Mano de materia prima y mano de obra no están siendo favorables para la empresa. Exactamente, ¿listo? Entonces, en este caso, nos da desfavorable, negativo para la empresa. ¿Y cómo vamos hasta el momento a nivel general? Desfavorable. Favorable, profe. Ok, listo, muchachos, entonces ahí vamos desfavorable. ¿Cierto? Entonces ahí vamos desfavorable. Bueno, vamos a continuar ahora sí con la siguiente parte del tercer punto que, bueno, me disculpan ahí que yo esté subiendo y bajando, pero es que estoy mostrando las cifras y pues yo estoy en mi labor docente, ¿no? Me disculpan ahí las personas que no entienden ese tema. Sí, profe, qué pena. Sí, o sea, qué vergüenza y esto nos quedó grabado, o sea, sí. Me parece súper terrible. Pienso que hay que tener cuidado con nuestro lenguaje, con nuestra actitud, porque yo siempre diré, todo es un costo y todo costo o todo gasto tiene también un resultado. Bueno, entonces, importante. Andrés Grajales, que por favor cierre el micrófono, gracias. Bueno, muchachos, entonces vamos al tercer punto, que es la parte donde yo les comentaba que vamos a efectuar unos asientos de diario, ¿sí? Bueno, resulta que en la parte contable nosotros hacemos algo que se llama asientos o registros diarios de las operaciones que se hacen en la empresa. En este caso, pues los registros que vamos a desarrollar de forma contable son los desarrollos de costos tanto directos, de materiales directos, como de mano de obra directa, ¿cierto? Qué pena, profesora, perdón. Qué pena que no me había dado cuenta que el micrófono estaba abierto y dije algo que no debía decir. Perdón para todos. Ok, listo. Bueno, para tenerlo en cuenta. Listo, bueno. Sigamos entonces. Entonces, en el tercer punto, muchachos, vamos aquí a desarrollar, como ustedes se dan cuenta, asientos de diario asociados con los materiales directos y con la mano de obra directa. Para este caso, muchachos, entonces vamos a revisar cómo se hacen estos asientos. ¿Listo? Ustedes, bueno, en la parte contable hay algo que se llaman cuentas T, ¿cierto? Y en cuentas T uno hace un asiento de registros
de costos de materiales directos, lo hacemos en dos partes, tanto débitos y créditos, ¿listo? Entonces aquí ustedes se dan cuenta que aquí hay un registro débito y aquí hay un registro crédito, ¿vale? Aquí, siempre que hacemos unos registros en la contabilidad, tiene que darnos sumas iguales, los valores que coloquemos en débitos y en créditos, la sumatoria nos tiene que dar sumas iguales. Bueno, aquí eso en contabilidad, no sé si de pronto a ustedes les dijeron que eso se llama una partida doble. Si de pronto se acuerdan o no sé si se los dijeron. Sí, señora. Bueno, entonces recordemos Sí, ese señora. concepto. Ese se llama principio en la contabilidad de partida doble. Tenemos que siempre hacer que nos den sumas iguales. Por eso uno dice en contabilidad que hay un balance. Un balance es porque nos dan sumas iguales, ¿cierto? Siempre está balanceado. El valor en débito y en crédito nos da sumas iguales. Entonces, muchachos, en débitos vamos a empezar a mirar cómo lo registramos. Si ustedes se acuerdan, había un registro inicial que nos decía 855.000, ¿cierto? Esos 855.000, ¿qué eran? Aquí nos dice control de materiales directos. Esos 855.000, ¿qué eran? Profe, qué pena, ¿tú me puedes repetir? Las Estoy onzas de muy baja. materiales directos Así es. comprados. Exacto. Estos son los totales de materiales directos, ¿cierto? El total de los materiales que tuvimos que comprar, correcto, comprado, ¿cierto? En onzas fueron 855.000, ¿listo? Aquí tengo que subirme porque yo lo que hago al subirme es que verifiquemos de dónde venían esos 855.000. Entonces, onzas de materiales directos reales que se compraron fueron 855.000, ¿listo? Onzas, 855.000, ¿listo? De ahí viene ese valor que tenemos aquí en la contabilización, 855.000 de onzas a 0.06 por onza. ¿De dónde viene ese 0.06? Valor unitario, profe. Entonces, ese punto 06 es el ¿qué? La materia prima. El valor unitario, Lo profe. está. Valor unitario, ¿cierto? 0.06, el valor unitario de materiales directos que está acá, ¿cierto? 0.06 de materiales directos que está ahí, pero también está aquí. Es el valor unitario ¿qué? Estándar, ¿cierto, muchachos? Valor unitario estándar. Entonces, recuerden, aquí tomamos el valor que compramos de materiales reales totales. ¿Por cuánto lo multiplicamos? Por el valor onza estándar. Y si ustedes no se dan cuenta, aquí yo coloqué 51.300 estándar, ¿listo? Hagan esa operación, muchachos, porfis. Multipliquen 855.000 por 0.06. Sí, profe, está bien. Listo. Bueno, les voy a contar que en este caso, este valor que ustedes ven aquí, este control de materiales que nosotros compramos de forma estándar, digamos que lo llevamos al débito. ¿Listo? Este valor va aquí en los débitos. Va aquí en los débitos. Ahora vamos a mirar. En la variación en precio de los materiales directos, entonces, aquí nos dice que son los mismos 855.000, que ya saben que fue la cantidad real de material, y lo vamos a multiplicar por 0.05 onza. ¿Este 0.05 de dónde venía? Profe, creo que era el valor de la mano de obra. Onzas de materiales directos. A ver, me devuelvo. El valor de que costaba hacer la barra de 5 onzas. Entonces, mírenlos acá. 0. ¿Cierto? 0.0. 0.0. Espera, me devuelvo. 0.005. Mira, aquí es 0.005. ¿De dónde vendrá este 0.05?
0.005. Bueno, Del valor de las onzas. Onza de materias primas directas. bueno, La onza que, una onza que va en esos 0.055. ¿cómo dices tú? Bueno, si quieren utilicen calculadora. ¿Material real? ¿De las qué? Onzas de, o sea, la onza. De la onza. La material real. 5 del material real. Sí, pero a ver, ¿cómo sacan ese valor? ¿Cómo lo están sacando? Profe, 855.000 onzas por el 0.005 por onza. Ese nos daría el, ¿qué? Materiales directos reales. Bueno, a ver, ¿este resultado de dónde viene? ¿Ustedes lo vieron arriba en algún lugar? ¿El valor unitario? El valor unitario de la onza. Valor unitario de la onza. Venga, miramos a ver. Recuerden que es 0.00. No, profesor, no está ahí. Y aparece, no está. Profe, Y aparece está el en la onza de materiales directos comprados. Bueno, revisen bien. El valor decimal, ¿será que está por acá en algún lado? No, profe, ese no está. Este es del precio real. Bueno, entonces me dicen que no está, ¿cierto? Es No, sí está en el precio real. Ahí yo lo veo, 0.0. Es 0.005 y ahí solo está 0.055, o sea, el número es diferente. El número Ok, es distinto. No es este, correcto, ese no es. No es, correcto, no es. Pero me voy a bajar otra vez acá. Y, bueno, a ver, revisen bien. Creo que es de observación, ¿no? Revísenlo bien y me indican. Por ahí hay una clave. Profe, pues ahí dice que hay que restar el 0.06 que tenemos en el cuadro de costos de materia prima de costo estándar, Ajá, menos el 0.055. ajá. Exacto, yo lo estaba rezando también. Ajá, correcto, acá está, mírenlo, acá está la resta, ¿sí? Acá está. Este valor que ustedes ven acá, ¿sí? Es la resta del 0.06, que era ¿cuál? Ese era el que, costo estándar, ¿se acuerdan? El precio unitario de 0.00. materia prima. Exacto, el unitario estándar menos, ¿cuál? El real, el unitario real. ¿Cierto? O sea, coges este valor, que es el estándar, y le restas el unitario real. Y ese nos da 0.005. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí nos dio? No, profe, otra vez, No, ¿no profe, repite? ¿puedes repetir nuevamente, porfa? Bueno, estamos preguntando que este 0.005, ¿de dónde nos da? ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Una compañera, digamos, ya nos dio el resultado de dónde venía. De esta resta de estas dos cifras. Este resultado es la resta de estas dos cifras. ¿Sí? 0. Si quieren háganlo ahí en su calculadora. 0.06 menos 0.055. Sí, dato. Sí, profecía. Exacto. Entonces ya le vamos a dar la lógica. Solo vamos a hacer lo siguiente. Multipliquen entonces 855.000 onzas por 0.05. A ver si nos da este valor, crédito. Sí, señora, está correcto. Sí, señora, sí da. Bueno. Sí, señora, sí da. Vale, perfecto. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Recuerden que este era valor onzas
por el valor estándar, ¿cierto? Por onza unitaria. Ahora miremos, control de cuentas por pagar. Ustedes lo que van a utilizar es 855.000 onzas, lo van a multiplicar por el valor real de onza. ¿Listo? ¿Cuánto les da? 855.000 por 0.055, que es el valor real de onza. 47.025. Que es el real, ¿cierto? Si se dieron cuenta aquí, yo aquí coloqué que esto es el estándar, ¿cierto? Porque era 0.06, que es el valor estándar por onza. Y este de acá le coloqué que era el real, ¿cierto? 47.025. Recuerden que este de la mitad viene a ser la variación. Una duda. Sí, cuéntame. O sea que en los asientos contables, los débitos y los créditos los estamos manejando igual. El control de materiales viene siendo el activo para mi empresa. En Como lo este estamos caso, aumentando en el débito. Sí, correcto. Los materiales para mí son el activo, lo que tiene la empresa, lo que posee, el bien que posee la empresa. Correcto, muy bien. Y la contrapartida lo voy haciendo con lo que voy gastando. Que inclusive aquí se cuenta por pagar, ¿cierto? Sí. Entonces sería como un pasivo que va al crédito. Correcto, muy bien. Entonces miren muchachos que aquí inclusive se puede dar cuenta que la variación sí fue esta, porque al restar 51.300, 47.025 me da la diferencia, que es 4.275, ¿sí? Y esa fue la variación que tuvimos aquí de estos dos valores, el estándar y el real, me dio 0.05, o sea, me da esta diferencia. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos ahí? Bien, profe. Bien, profe. Listo. Entonces entendimos de dónde viene esta primera parte. Digamos que como este registro, ¿sí? Que es el de costos y variaciones de materiales directos. ¿Listo? Y costeando los registros también me tienen que dar sumas iguales, o puede haber una variación. Como No. esto no son cuentas de balance. No, en este caso siempre el principio de contabilidad me dice que siempre tienen que darme partida doble. ¿Listo? Pero para el final del ejercicio. Si me llegase a dar por alguna razón algún desnivel en el cierre, tengo que ajustar la cuenta hasta que no me dé sumas iguales, no lo puedo pasar como un balance. ¿Listo? Tengo que mirar dónde hubo ese desajuste. ¿Listo? Y ajustarlo. Y para costear, ¿lo muevo con las cuentas con cuáles? ¿Con 5 y 6 o 4 y 5? ¿Para costos o para qué? Sí, para costos. Ok. En costos utilizamos el 6, el 7, correcto. Listo. Sí, correcto. Bueno, listo muchachos. Entonces nos vamos. Ya hicimos como el primer análisis. Nos vamos con el segundo. El primero era para costo de materiales. Y en el siguiente ítem vamos a trabajar es con el control de productos, de procesos en elaboración, y vamos a mirar acá. ¿Ustedes se acuerdan 150.000 barras que era? La producción, profe. El total de la producción, profe. El total de la producción, ¿cierto? Este 5.5 onzas, ¿a qué se refiere? La materia prima estándar. Entonces nos decía que 5.5 es, aquí vamos a mirar, que está acá, ¿cierto? La cantidad, ¿cierto? De materia prima estándar, 5.5, ¿cierto? Cantidad de materia prima. Mira la que aquí está. Entonces, correcto. La compañera que dijo que es la cantidad de materia prima estándar, entonces está, bueno, yo voy a marcar ese que ya hicimos para no confundirnos, pero yo lo marco. Listo, ahí ya lo tengo marcado y estamos haciendo este ítem. Entonces, 150.000 barras por 5.5 onzas, que es el estándar, y por barra de 0.06. ¿De dónde viene este valor? Del precio unitario de la materia prima. El precio unitario de la materia prima, ¿vale? Este es el precio unitario de la materia prima. ¿Pero ese es real o es estándar? Estándar. Bueno, listo muchachos. Entonces,
Al hacer esta operación, ¿cuánto les da? 49.500. Entonces nos da los 49.500. De igual forma, como en el anterior, esto va al débito, ¿cierto? Estándar, ¿cierto? Va al débito. Entonces, aquí están el valor que nos da, 49.500, estándar, ¿cierto? Voy primero a hacer la parte de acá y luego miramos la variación, ¿vale? Lo vamos a hacer así. A ver, nuevamente, ¿cuál es el control? Nuevamente, control de materiales. Los 855.000 son ¿qué? ¿Ese no es el de materiales? Los materiales reales, ¿cierto? Los que utilizamos reales. Y este 0.006, 0.06. Listo, entonces me van a ayudar. ¿Cuánto nos da esta operación? 51.300. 51.300, ¿cierto? Bueno, primero vamos a hacerlo matemáticamente. ¿Qué diferencia hay entre estas dos cantidades? Entre 49.500 y 51.300. ¿Cuánto? 1.800. 1.800. Bueno, digamos que nosotros matemáticamente al restar estas dos cantidades nos da 1.800. Pero revisemos acá como nos lo dice en la fórmula. Nos dice que es la multiplicación de 30.000 onzas por 0.06. Bueno, entonces yo les voy a preguntar a ustedes, ¿en dónde estarán estos 30.000 onzas? Esa era la operación que estábamos viendo. Estaba en la primera fórmula. La materia prima estándar. Cantidad real, ahí es donde aparece. Estos eran los que teníamos acá, la diferencia de estos dos. De la cantidad aplicada, ¿sí? De la cantidad aplicada menos la cantidad real, eran esos 30.000, ¿cierto? Era esa la diferencia de cantidad, ¿cierto? Aplicada, o sea, la cantidad aplicada, lo que era la estándar, y la real, esos eran esos 30.000. Esa es la diferencia que va acá, ¿sí? Esos son los 30.000, por eso dice acá, diferencia, ¿cierto? Diferencia. Las 30.000 onzas, de igual forma por 0.06, y eso al multiplicarlo nos dio ¿cuánto? 1.800. Nos da 1.800. Entonces, al hacerlo, simplemente multiplicando acá, yo colocar 1.800, de igual forma me va a cuadrar, ¿cierto? Pero si también lo resto de los 49.500 con los 51.300, también me va a dar esa diferencia. Entonces quiere decir que estamos bien cuadrados, ¿vale? Estamos cuadrados. Y los dos valores, ¿cuánto nos da en partida doble? Suma de débitos y suma de créditos. 51.300. Correcto. Entonces ya podemos decir que el siguiente registro, que fue este, registro contable de débitos y créditos, digamos que también nos dio, ¿sí? Nos dio esa variación, la diferencia, ¿cierto? Profe, las siglas de DIF, indirectos de fabricación, pero de... ¿Cómo? Las siglas de DIF, indirectos de fabricación, pero la D, ¿qué es? Ah, no. ¿Diferencia? Es que esto es diferencia, correcto. Esta es la diferencia entre los dos, entre este de acá, o sea, el estándar, y este que de acá abajo, que es el real. ¿Sí? Esa es la diferencia. Les voy a colocar mejor el tema de diferencia para que lo tengan presente. Ahí yo creo que ya no nos confundimos, ¿listo? La diferencia entre los dos, que va acá, ¿no? Aquí ve la diferencia. Pero entonces, espero lo corro un poquito para acá para que no se me descuadre. Listo, ahí. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿cómo quedamos ahí? Bien, profe. Bien, profe. Gracias.
Entonces, hasta el momento, los estándar irían en los débitos y los reales en los créditos. Correcto, exacto, correctamente. ¿Qué me Exactamente. varía, digamos, en este caso? Porque en el primer ejercicio, digamos que la diferencia me quedó en crédito y en la segunda la diferencia me quedó en débito. Ujú. Exacto. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Entonces, muy buena pregunta porque ese es un análisis, ¿cierto? ¿Por qué me quedó aquí? La diferencia me quedó en crédito, ¿cierto? ¿Y por qué aquí la diferencia me quedó en débito? Entonces, ¿qué pasó aquí? Revisemos en el primero. Que el valor estándar, ¿cierto? De materiales era ¿qué? Mayor que el real, ¿cierto? Aquí el valor estándar era mayor que el real, ¿sí? Ahí no podemos dar cuenta. Entonces, ¿por qué va el crédito? ¿Sí? Porque en este caso, como fue mayor, yo diría que en este caso es favorable para la organización porque el estándar, o sea, lo que nosotros proyectamos, era mayor que lo real, fue mayor que lo real. Recuerden que habíamos dicho que lo estándar siempre se tiene que proyectar a ser más alto que lo real. En este caso, y cuando es favorable, entonces la diferencia se va a acreditar. En este caso quedó acá, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta, inclusive, aquí en la diferencia se ve en la fórmula, ¿cierto? El valor 0.06 menos el real que fue 0.55. Si se dan cuenta que lo estándar era mayor que lo real, ¿se dan cuenta que por eso se lo acreditamos? En este caso porque era favorable. Exactamente. Entonces, en este caso esa diferencia se acredita. Pero miren lo que pasó en el caso del siguiente proceso de asiento contable. El estándar fue menor que el desarrollo real, ¿cierto? Entonces, aquí, en este caso, tuvimos que debitarlo, pues para fortalecer como el valor menor que tenía el estándar, ¿listo? Para fortalecerlo acá. Entonces, esta diferencia, en este caso, la debitamos para poder hallar la partida doble acá, del débito, ¿listo? Bueno, inclusive me voy a devolver un momentico acá, donde encontrábamos los 30.000, espérenme, vuelvo. ¿Y ustedes se dieron cuenta que en este análisis nos dio desfavorable? Sí. ¿Sí? Entonces nomás ahí nos podemos dar cuenta que en este caso fue desfavorable, ¿cierto? O sea que lo estándar fue menor a lo que realmente sucedió, ¿listo? Entonces ahí también como que cuadra la lógica del ejercicio. Bueno, listo muchachos, vamos ahora con esta otra partecita, ¿cierto? Que se llama el asiento de diario para el registro de costos y variaciones, pero de mano de obra, ¿listo? Aquí nos vamos con mano de obra. Entonces vamos a revisar. Aquí, en este registro, tenemos el control de productos en proceso de elaboración. Entonces nos dice que 150.000 barras. Las 150.000 barras eran ¿qué, muchachos? Producción, profe. La producción total, ¿cierto? Que tuvimos. Producción total que tuvimos. Los 0.05, ¿qué eran? El valor de la materia prima, profe. Entonces, muy bien, el valor de la materia prima, que eso lo tenemos aquí. Materia prima. La mano de obra. De la mano de obra, correcto. 0.05 es el valor de la mano de obra, ¿cierto? Aquí, y aquí lo estamos viendo. Este es proceso de elaboración. Y aquí lo dice, ¿sí? Proceso de elaboración, o sea, eso es mano de obra. Entonces, 0.05 es el valor unitario de esa hora de mano de obra, ¿cierto? Y aquí dice, por 2 por hora. Ese por 2, ¿de dónde viene? Aquí está. Ese es el precio unitario. Y el precio unitario. De mano de obra.
de mano de obra, ¿cierto? Entonces aquí está. Eso es todo el dato de estándar, ¿cierto? Eso es todo el dato de estándar. Entonces me voy a bajar acá. Entonces aquí tenemos en la primera parte, para resumir, total de producción 150.000 barras por 0.5, que es la cantidad, ¿cierto? Estándar por 2, que es el valor de hora. Bueno, muchachos, ¿cuánto nos da esta fórmula? 15.000, profe. 15.000, ¿cierto? Entonces 15.000 valores débito. Ahora, bueno, no me voy a ver todavía diferencia porque voy a hacer como el mismo ejercicio para que determinemos estos procesos intermedios. A ver, vamos a mirar. Control de sueldos por pagar, ¿sí? Esto es como un valor pasivo. Entonces tenemos, estas 7.800 horas, ¿son cuáles? El total de horas, profe, que se utilizó para producir. El total de horas reales, ¿cierto? Y este 2.25, perdón, este 2.25. El valor de la hora. El valor de la hora. ¿De la hora directa? Lo que se hizo, la cantidad diaria, profe. Sí, que inclusive está aquí en lo real, ¿cierto? 7.800 horas fueron en total las que se hicieron real, y estos son valores unitarios, ¿cierto? Unitarios de hora, 2.25, ¿cierto? Entonces ahí tenemos como esos datos que fueron reales, ¿cierto? Inclusive yo aquí le puse real, ¿cierto? El valor real. Entonces nos da 7.800, ayúdenme a hacer esta operación, a ver si sí nos da este valor. Sí, profe. Sí, señora. Correcto, entonces, ¿qué valores hemos determinado? Este valor, ¿cierto? Y este valor de acá. Pero resulta que vamos a determinar las variaciones, que son dos. Que están, una, dice que es la variación en tarifa de mano de obra directa, o variación en tarifa de mano de obra directa. Entonces pregunto, ¿estas 7.800 horas son cuáles? Esa es la multiplicación de mano de obra directa estándar por la producción real, profe. Entonces, las 7.800 horas, entonces me dice nuestra compañera, a ver, nos devolvemos, 7.800 horas, ¿son cuáles? Las horas reales. Son las horas reales, ¿cierto? Las que nos da el ejercicio, en la parte donde están todos los datos reales. Están aquí, 7.800 horas reales, ¿cierto? 7.800 horas reales están acá, 7.800 horas reales, las multiplicamos por 0.25. Pregunta, ¿de dónde vienen estos 0.25? El valor de la hora, ¿no? El valor de la hora. Tomando la mano de obra directa real, profe. Entonces vamos a mirar. Recuerden, 0.25. Ay, ¿sí? Recuerden, 0.25. Bueno, puede ser que por ahí esté mostrando la clave. Recuerden que es variación. ¿Variación qué significa? De mano de obra directa. ¿Cuál es la variación de mano de obra directa? Recuerden que les da 0.25, ¿cierto? A ver, ¿quién la encuentra? Profe, mano de obra directo, el valor menos la mano de obra directa que el precio unitario de 2.25. A mí esa operación me dio 2.15. 0.25 me dio a mí. Restando. Está negativo. ¿Cuál restaste? A ver, nuevamente. ¿Qué restaste de qué? El valor de la mano de obra directa
que son Sí. 200, 2.25. menos el valor unitario de mano de obra directa. O sea, 0.10. Ah, no, 2.0. Bueno, entonces recuerden que en calculadora escriban 2.25 menos 2.0, eso nos da 0.25. 25. Da negativo, profe. Ah, bueno, me dio negativo porque lo multipliqué al revés, lo resté al revés. Tienes que tomar primero el valor real y luego restarle el estándar. Sí, profe, qué pena. Y eso nos Sí, da 0. profe, entiende. ¿Listo? Entonces recuerden, entonces para todos, el 0.25, y recuerden que es una variación, ¿cierto? De mano de obra directa unitaria, o sea, la variación da de la diferencia de mano de obra directa real unitaria menos la estándar, ¿listo? Menos el valor de la estándar. Eso nos da 0.25. Y ese es el 0.25 que nosotros encontramos acá. Entonces la pregunta ahora es, las 7.800 horas, que ya sabemos que son las que se produjeron de forma real, por esta diferencia, ¿cuánto nos da? Profe, 1950. ¿Cuánto? 1950. Exacto, entonces ya sabemos que para hallar esa variación nos da este valor, ¿cierto? Variación de tarifa de mano de obra directa, y sabemos que sí es la diferencia, porque lo real con respecto a lo que se había estandarizado, ¿cierto? Es de 0.25, ¿cierto? El valor de unitario por hora. Entonces esa era la diferencia, nos da 1950. Esa es una diferencia, ¿cierto? Una variación. Y la otra variación que vamos a hallar, en eficiencia de mano de obra. Bueno, aquí hay 300 horas, ¿sí? 300 horas por 2, ¿listo? Por 2. Entonces, pregunta, ¿de dónde podrán venir estas 300 horas? Ese viene de las horas aplicadas menos las horas reales. Y está acá, ¿cierto? Mira que aquí mismo lo dice, valor en eficiencia. Profe, es que yo no sé dónde buscar el valor de eficiencia, ese ya lo habíamos sacado acá. Y yo les dejé aquí un datico, ¿cierto? Un datico. Que lo que está diciendo la compañera es la diferencia de estas dos cantidades. Horas aplicadas y horas reales, ¿cierto? Entonces la diferencia entre las horas aplicadas y horas reales nos da 300. Esos son los 300 que teníamos en esa variación de eficiencia, ¿listo? De eficiencia de horas, ese es de donde viene, ¿listo? Entonces aquí, en este caso, perdón, no, aquí están las 300 horas. Y estas dos horas son, estos dos pesos son ¿cuáles? El valor unitario, profe. El valor de la hora estándar. El valor de la hora unitaria estándar, ¿no? Acá. Aquí la tenemos, ¿cierto? Listo. Me van a hacer un favor también acá, y es multiplicar para ver si nos da este valor. 600, profe. 600, ¿cierto? Bueno, entonces esas son las dos variaciones que nos dieron acá y que cruzan perfectamente con esta fórmula que sacamos acá, ¿cierto? Esta es la fórmula estándar, la de arriba, que es la primera. Bueno, voy a colocarles acá para que nos acordemos que esa es la estándar. La estándar, ¿cierto? Voy a marcarla con rojito, acá. Listo, la estándar. Y abajo está la real, ¿cierto? Esta parte es la estándar, esta parte es la real. Estas dos son las diferencias, ¿cierto? Y aquí encontramos las dos variaciones, ¿cierto? Estas en tarifa y estas en eficiencia, ¿cierto? Ahí están, en tarifa y en eficiencia. Y ahí ya nos da el registro, ¿no? Entonces recuerden, nos tiene que dar sumas iguales. Entonces sumamos estos dos valores, acá y acá. Este valor pues va directo acá, ¿cierto? Baja directo. Y aquí nos da la partida doble. ¿Listo? Entonces dice, para registrar el pasivo de los costos de la mano de obra directa. ¿El pasivo qué quiere decir? Este es el pago por, digamos, el control de sueldos por pagar.
Este sería el valor que tenemos que pagar real, por eso es real, porque es el valor que vamos a pagarle a la nómina, ¿cierto? Ese sería el valor real que nosotros tendremos que pagar. Pregunta, en este caso, ¿fue favorable o desfavorable? Desfavorable. ¿Cómo? Desfavorable. Desfavorable, correcto. ¿Por qué? Porque el costo El real precio estándar pues más será alto. inferior al real. precio real. Correcto, sí, ¿cierto? Lo vimos acá exactamente. Bueno, muchachos, listo. Entonces, aquí, en este siguiente asiento, ya podemos decir que terminamos el ejercicio. ¿Listo, muchachos? Terminamos este ejercicio. ¿Algún aporte, alguna pregunta, bueno, no sé, alguna duda de este ejercicio?